Hola, mi nombre es David Lachapelle, estudiante de licenciatura en informática, y a continuación le estaré presentando varios programas. En este primer ejemplo vamos a ver lo que es un programa que convierte un carácter de minúscula a mayúscula. Entonces, en este ejemplo 01 ya vemos la biblioteca general, se te dio, y aquí vemos una función, el prototipo y ya inmediatamente la función. La función de tipo char que recibe un carácter que se llama minus underscore, allí está abajo a, allí está abajo mayús, y recibe un carácter que es, en este caso se está llamando C1, pero se puede llamar de cualquier otro nombre el que vemos acá. Entonces tenemos una variable declarada char C2 que está comienza a igualar haciendo una evaluación en esta parte acá, preguntando si el carácter que recibe acá es mayor o igual a esta variable de a, que en sí es el valor, y si esa misma variable es menor que z, es decir, que el código ASCII. Por lo tanto, si es así, entonces lo que va a hacer es, con el código ASCII, la mayúscula de la A, que es 65, la va a sumar al valor que se recibe por acá, ese parámetro, menos la A minúscula. Entonces nos va a dar digamos, el valor mayúsculo, el valor de la mayúscula de ese carácter que ingresamos. Entonces, por tanto, C1, entonces, y se va a asignar ese valor que resultó acá en C1 que se encontró, se va a asignar en la variable C2. Eso es lo que hace la función. Acá vemos que tenemos dos variables, lo que es el tipo char, minus, coma, mayúscula, y es para recibir solamente un valor. Entonces, vemos un letrero acá que está pidiendo al usuario, por favor, introduzca una letra minúscula, y esto simplemente a nivel de formato, que es para esta letra U. Acá se captura el valor de la variable, y acá esta variable se llama mayúscula, está igualando a la función que envía por parámetro lo que capturó acá del usuario que ingresó, el carácter, el char. Entonces lo que hace es que va a evaluar, que llega acá y comienza a evaluar todo eso y que lo devuelve como C2 acá. Entonces después, una vez que lo devuelve, lo que hace es que lo imprime acá, el valor. Esto es a nivel de formato, que es esta U que vemos acá. Y luego imprime lo que es la variable acá. Imprime esa variable. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un ejemplo yo puse acá, vemos acá la Z, digamos que el usuario ingresó Z minúscula, que es 122, lo que hace es simplemente, si hacemos un cálculo, el siguiente cálculo, vemos que la Z minúscula es 122, entonces lo que hacemos es A 65, que es la A mayúscula, más el valor que se recibe minúscula, 122, menos 97, que es la A minúscula, nos tiene que dar 90, que es la Z mayúscula. Ahí lo vemos. Entonces vamos a ejecutarlo, vamos a hacer la prueba. Vamos a ingresar Z minúscula y ahí lo vemos, la Z mayúscula. En caso de que esta función evalúe y que el valor que ingrese el usuario sea mayúscula, entonces como no se encuentra ninguno de esos, simplemente va a devolver el valor exactamente igual. Vamos a verificarlo.
Vamos a ingresar una Z mayúscula y ahí devuelve el valor igual. Bueno, estaría funcionando. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 2 y vamos con este programa a hacer que reciba lo que son 3 valores numéricos enteros. Nada, tenemos acá la librería stdio con una función tipo entero que se llama máximo, que envía como parámetro dos variables enteras, por supuesto. Tenemos x y y. Después tenemos dentro de la función declarada la variable z, tipo entero, donde esta después está haciendo una evaluación, z es igual a x, si x es mayor o igual a y, entonces el valor de x se va a almacenar en z, de lo contrario se almacena y en z. Entonces acaba de devolver el valor de z. Luego en el programa principal tenemos lo que son 4 variables enteras, lo que es a, b, c, d, y la variable a, b, c son los valores que vamos a ingresar. Aquí los valores que vamos a ingresar y se van a capturar enteros por teclado. Y va a ser lo siguiente, con la última variable d, se iguala a la función que manda como parámetro, como argumento, estos parámetros, lo que es a y b, que a su vez a viene siendo x y b viene siendo y hace la evaluación. Entonces, si a, que viene siendo x, es mayor que b, entonces se almacena en d. De lo contrario, se almacena b en d. Entonces viene acá, imprime el máximo valor, que es esta variable que imprimí, pero antes de imprimir eso, evalúa lo que es la última variable que nos faltó, que es c y d. Entonces, toma el mayor de estos dos que se almacenó en d y se evalúa la última y d y se imprime. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, tenemos lo que es a, que es 5, después tenemos 2, después tenemos 1 en la última. Entonces ahí vemos cómo se imprime 5. Entonces estaría funcionando. Vamos a continuar con el ejemplo 3. Aquí vemos que vamos a calcular lo que es el factorial. Y tenemos la librería stdio.h, la general. Y tenemos una función larga entera que se llama factorial, que manda como argumento dos parámetros lo que es una variable entera que se llama n. Dentro de la función tenemos otra variable declarada que es y entera, y luego tenemos otra variable larga entera llamada producción igualada a 1. Después tenemos acá una condición que pregunta si n es mayor a 1, entonces va a pasar a un bucle for donde pregunta y es igual a 2 y después pregunta si y es igual al valor que se ingresó, o sea, a n, al valor que se ingresó, y va aumentando de 1 en 1 si no es igual, si el valor de i no es igual, es decir, el valor de i es 2, comienza en 2, pregunta 2 es igual a n. Si no es igual, va a ir aumentando en 1 y cada vez que esté haciendo una iteración, este bucle acá, va a ir multiplicando pro por i y se va a almacenar en pro de ese valor y lo va a devolver acá. Entonces, acá, en el programa principal, una variable entera que se llama n declarada, acá pide el factorial, acá se almacena y luego acá se imprime y llama a la función que acá se llama factorial, mandando por parámetro el valor que se almacenó, que es n, y luego hace todo el cálculo acá. Entonces vamos a evaluar y vamos a mandar acá un 4 y dice que es 24. Vamos a evaluar y comenzamos inmediatamente en 2 porque cualquier número multiplicado por 1 va a dar el mismo valor. Entonces 2 por 3 por 4. Ahí vemos que es 24. Vamos a
nuevamente hacer otro cálculo con el programa y vamos a calcular 10. Y ahí está, 10. Nos dice que es este valor que está acá. 3.628.800. Entonces vamos a ver y decimos 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 y el último valor por 10. Y aquí lo vemos. 3.628.800. Entonces está bien. Ahí concluimos. Vamos a continuar con el ejemplo 4. Acá vemos que es igual al ejemplo 3, al programa anterior, que es el cálculo del factorial. Lo único que tenemos la función acá, el prototipo de la función, y luego es desarrollada después del main. Entonces, primero tenemos la librería, stdio.h, luego tenemos una función larga entera llamada factorial que manda como argumento un valor, una variable entera llamada n. Comenzamos inmediatamente con el main declarando lo que es una variable entera n. Acá pide el factorial, se captura y acá se imprime el valor llamando la función factorial, que se llama factorial, y que manda como parámetro el valor que se fue capturado, que es n. Acá vemos la función desarrollada, lo que es una función larga entera llamada factorial, que manda como parámetro a n, declara acá lo que es una variable entera i, después declara lo que es una variable larga entera llamada producción igualada a 1. Y con una condición que pregunta si el valor de n es mayor a 1, entonces va a entrar en un bucle donde dice que es i inicia en 2 y después pregunta si i es menor, si i es igual a n, entonces va a hacer cálculo de pro y va a mandar va a hacer cálculo de pro por i y va a devolver pro. De lo contrario va a ir iterando la i aumentando de 1 en 1 y en cada iteración de ese bucle for va a multiplicar pro por i y se va a almacenar en pro y va a devolver pro. Entonces acá todo el valor que recibimos acá lo calcula esta función acá y acá se imprime. Vamos a hacer nuevamente la ejecución y vamos a calcular 5. Ahí vemos que es 120. Vamos a hacer cálculo. Comenzamos inmediatamente por 2, 2 por 3, por 4 y por 5. Y vemos que 120 está bien. Vamos a hacer nuevamente el cálculo. Vamos a hacer por 7, en este caso 7. Vemos que es 5040, dimos 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Y ahí nos dice 5040. Entonces está bien. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 5, que es más que nada paso de argumento a una función. Aquí vemos el prototipo de una función que se va a modificar y que manda como argumento o parámetro lo que es una variable entera llamada a. Inmediatamente comienza con el programa principal donde declara una variable entera llamada a y que le asigna el valor 2. Acá vemos que el valor 2 se imprime y acá dice desde el main antes de llamar a la función. Pero ¿qué función? Más abajo vemos que, es decir, que se va a imprimir el 2 acá. Inmediatamente va a llamar a la función y le va a mandar el valor que es de a. Y acá llega el valor de a multiplicándose por 3 y se imprime esto desde la función. Es decir, primero llama, después que hace esto que se imprime, hace esto y se imprime el valor que va a ser 6, pero se va a imprimir acá, esto que dice acá, y se manda a y se imprime. Entonces,
Luego imprime nuevamente después llama esa función, imprime A nuevamente desde el mail. Aquí la vemos. Entonces vamos a ejecutarlo. Y ahí lo vemos. Vemos que está imprimiendo a 2 primero desde el mail, que es acá. Luego llama la función modificar, que recibe lo que es ese parámetro, que es una copia del valor de A, y se imprime por 3. Y en ese caso cambia el valor porque al multiplicarse por 3, vemos que es 6. Y se imprime el valor de la función, el resultado de la función de A, se imprime acá y dice de la función impress. No devuelve nada y luego pasa al mail nuevamente y imprime el valor de A nuevamente sin ser modificado. Y aquí lo vemos. Desde el mail llama la función. Entonces ahí estaría funcionando bien. Bueno, continuamos con el ejemplo 6. En este programa vamos a calcular la depreciación utilizando lo que son 3 métodos diferentes. Tenemos la librería stdio.h y tenemos la librería settype.h. Entonces tenemos lo que son los prototipos de la función, acá al principio declarado. Y tenemos una función que se llama LR, que manda como parámetro una variable de coma flotante llamada val y otra entera llamada n, al igual que el otro prototipo que se llama BDD, que manda como parámetro una variable flotante llamada val y otra variable entera llamada n. Tenemos la función SDA, que manda como parámetro una variable flotante llamada val y otra entera llamada n. Luego vemos la función, otra función, el prototipo que se llama escribir, rayita abajo salida, que manda como parámetro, argumento, una variable entera que se llama anual, otra variable de flotante que se llama depreciación y otra flotante que se llama valor. El programa comienza declarando lo que son dos variables enteras. Vemos la n y otra que se llama lesión, que es inicializada en 0, lesión. Después una flotante llamada val y después dos variables char, una que se llama P1, que es igual a S, y después tenemos la otra que se llama P2, que es igual a S también. Entonces, esta variable se le asignó lo que es un carácter, que es S, y acá vemos un while que manda una función que hace cambiar lo que es las variables de minúscula a mayúscula y le manda lo que es la variable, digamos, respuesta 1, mientras que la respuesta 1 sea diferente a n, va a entrar y va a comenzar a trabajar con esto. Entonces, como la respuesta 1 tiene s, siempre va a entrar. Entonces aquí pregunta la condición, si en respuesta 2 es diferente de n, pasa acá y entra también aquí. Vemos que la respuesta 2 siempre va a tener eso y siempre va a pasar acá. Entonces acá te pide un valor original, es decir, el valor que se va a comenzar a despreciar. Captura ese valor donde dice val, se imprime el número de año, digamos solicitando el número de año, te pide. Esto que está acá es a nivel de formato nada más para lo que es las letras U y la letra ñ. Y luego se captura en N. Luego se imprime acá un letrero diciendo los tipos de método, que digite 1 para el método LR, digite 2 para el método BDD, digite 3 para el método SDA. Entonces captura en elección. Y acá tenemos un switch donde captura
ese carácter, digamos, ese carácter, ese número entero que nosotros seleccionamos de 1, 2 o 3, que es capturado en elección, ese switch comienza a hacer evaluación. Si calculamos LLR, el método LR, que es presionando 1, nos va a decir lo siguiente. Método de línea recta y LR, digamos acá, llama una función que se llama LR y manda como parámetro val y n. Es decir, que en esa función se va a hacer el cálculo de ese método, que la vamos a ver más acá abajo. Aquí la vemos, la función LR. Después vemos la función BDD. Y aquí vemos la otra función SDA. Y aquí está la función que se llama escribir machita abajo salida. Están todas las funciones después del mail. En el mail continuamos. Una vez que se haga la elección, estamos en la parte del switch. Cuando seleccionamos 1, hace el método de línea recta y va a esa función y hace los cálculos y termina. Si elegimos la parte 2, va ahí a decir método de balance doble declinado y va a ir a la función BDD y va a mandar como parámetro la variable val y la n. Y el paso 3, método de la suma de los dígitos de los años, va a llamar a la función SDA que manda como parámetro el valor y la n. Y luego hace una pregunta acá. Si dice más cálculos, si pone que sí, va a pedir más cálculo. Digamos, en la respuesta 1 va a tomar y se va a capturar, es decir, que va a volver acá y va a entrar y va a hacer esto mismo. Si le pongo que sí. Y si le pongo que no, entonces lo que va a hacer acá, cuando yo le ponga que no, si la letra es minúscula, la va a cambiar a mayúscula, esta función, y va a elegir respuesta, es decir, que diferente de n, va a ser diferente de n porque es s, y va a decir introduzco un nuevo conjunto de datos, así que introducir un nuevo conjunto de datos, y captura en 2 esa respuesta, entonces voy a tener que digitar nuevamente el valor original y el número de años. En caso de que yo no digite un nuevo valor, automáticamente va a hacer el cálculo con la variable anterior, digamos con la variable que ya tenía recopilando datos. Y si yo digo que no, voy a poner el valor. Cuando yo le diga que no acá, hasta luego, tenga buen día, esto va a pasar cuando yo le diga acá que no quiero hacer más cálculo. Va a venir acá inmediatamente. Entonces las funciones, aquí vemos la LR que recibe, como decíamos en el switch, venía la función LR y mandaba como parámetro val y n. Val viene como flotante y n como entero. Acá tenemos una variable flotante llamada depre y tenemos otra variable que se llama anual entera. Lo que hace es que la variable flotante hace un cálculo diciendo que el valor que yo recibo del usuario, si digitó 1, se divide por la cantidad de años que yo digité en ese entonces. Entonces, lo que dice acá es el bucle. Año es igual a 1, mientras año sea igual a n, vaya aumentando. Entonces, aquí vemos como el valor que, digamos, esa variable que tiene val después que se hizo el cálculo, se le vaya restando la depreciación. Es decir, el valor que yo digité
se va a dividir entre la cantidad de años y se va a almacenar en depreciación. Después, ese valor que ya yo tenía, se le van a estar la depreciación. Y ahí después, esta llama una función que se llama escribir salida, va a escribir anual, depreciación y valor. Entonces, esa función que se llama escribir salida está al final acá y lo que hace es que recibe un valor entero, se llama anual, una coma flotante se llama depreciación y el otro flotante como valor. Entonces vemos que fin de año van a recibir la variable anual, depreciación, van a recibir la variable depreciación y valor actual van a recibir lo que es la variable valor. Entonces, continuamos con la función 1 y terminamos ahí. Si es la do, que elige la do, entonces viene a esta función, manda como parámetro lo que es la variable val, de coma flotante, y una variable entera llamada n. Al igual que la anterior, vemos que dentro de la función hemos declarado lo que es una variable de coma flotante llamada pre y otra llamada anual que es entera. Viene el bucle y le dice que anual va a ser igual a 1 y pregunta si anual es igual a n, es decir, a los años que yo digité. Entonces, como no va a ser igual, si es igual, va a ser todo en un solo y va a dar 0. De lo contrario, va aumentando en 1 y lo que hace es que hace el cálculo acá y dice que esta variable de coma flotante se le va a asignar el cálculo de esto, de 2 por, no se va a calcular 2 por el valor y después se va a dividir ese resultado por la cantidad de años que recibe esta variable acá. Entonces, después se van a estar el valor que han recibido esa variable por acá, menos lo que se almacenó en depre de esta operación acá. Entonces ahí después se imprimir el año, la depreciación y el valor. Si elegimos el 3, entonces aquí vemos que la variable SDA recibe como parámetro val y otro entero como n. No flotante llamado val y otro entero llamado n. Acá tenemos dentro de la función declarada lo que es una variable auxiliar y otra llamada depre, de coma flotante. Tenemos lo que es una variable anual, que se llama entero, y acá, para que no se pierda, digamos, el valor de val que viene por parámetro, entonces se le asigna la variable auxiliar, el valor de val, y comienza el bucle anual igual a 1, y pregunta si la variable anual es igual a n, como no es igual a n, va aumentando en 1, y viene la variable depre y hace el cálculo, donde dice n menos la variable anual, entonces más 1 por la variable auxiliar, que la variable auxiliar contiene el valor del val que se almacenó, se va a dividir lo que es n, los años, por n más 1 dividido 2. Entonces, ese resultado de ahí que se almacena, esa fórmula, se almacena en depre, va a venir. Y el valor original, se le van a estar la depreciación y se va a imprimir lo que es año, depreciación y valor. Que es acá, que llama esa función, que llama escribir, allí está abajo salida. Entonces vamos a probar. Aquí nos está pidiendo el valor. Vamos a escribir 5000. Vamos a decirle que en 5 años, no, vamos a decirle en 4 años, no en 3 años. Entonces voy a elegir el primer método. Y ahí vemos primer año, depreciación y valor actual. Entonces vamos a decirle que quiero hacer más cálculo, que sí. Si quiero introducir un nuevo conjunto, le está diciendo nuevo conjunto lo que es valor y el número, le voy a decir que no.
Entonces me va a preguntar por el método, entonces, si no quiero. Entonces ahí vamos con el método, le voy a decir el 2 en este caso. Entonces está utilizando los mismos valores de 5000 original y 3 años. Entonces aquí lo vemos. Me dice que si quiere hacer más cálculo, le digo que sí. Me dice que si quiere introducir nuevos valores, le digo que no. Entonces aquí le elijo el método 3 y aquí lo vemos. Entonces la diferencia de estos tres métodos lo vemos acá. Siempre en la primera parte vemos mayor depreciación, ¿no? Entonces acá me dice que si quiero hacer más cálculo, yo le puedo decir que sí. Me dice que si quiero introducir un nuevo conjunto, le voy a decir que sí. Y vengo con un nuevo valor. En este caso le voy a decir que son 20.000. Me dicen cuántos años. Entonces le voy a decir 5 años. Vamos a poner el método 1. Y ahí vemos. Vamos a decirle ahora que quiero hacer más cálculo y que no quiero introducir nuevos valores. Entonces vamos a decir el método 2. Vamos a decirle que hay más cálculos. Voy a decir que no quiero introducir nuevos valores. Entonces el método 3. Y ahí vemos nuevamente. Entonces en este caso le voy a decir que no quiero hacer más cálculo y automáticamente va a salir del programa. Ahí lo vemos. Dice, hasta luego, que tengan buen día. Nada. Y entonces eso es todo. Continuamos con el ejemplo 7. Acá en este cálculo ya vamos a analizar cálculo del factorial. Anteriormente vimos cálculo de factorial no recursivo y este en sí en recursivo. Bueno, acá tenemos el prototipo de la función, que es una función larga entera que se llama factorial y que manda como parámetro a n. Comienza inmediatamente con el mail declarando una variable acá entera llamada n. Acá está pidiendo por pantalla, manda un letrero pidiéndole que ingrese el número que desea analizar el factorial. Se captura acá. Y acá se imprime lo que es n factorial, factorial de n, es igual. Este LD significa lo que es la variable larga entera, el formato de long entero, y llama la función factorial. Esta función llama, que le manda como parámetro el valor que han recibido acá de n. Entonces la función está acá. La función que se llama long factorial, que es un largo entero, que recibe como parámetro n, le va a preguntar si n, si el valor que recibió acá, si n es igual a 1, va a retornar 1 inmediatamente, de lo contrario va a saltar y viene acá. Y dice que n va a devolver este cálculo que está acá, recursivo. Entonces va a decir n va de factorial de n menos 1. Es decir, que el byte multiplica el número por 1, después regresa, lo está por 1 y ese número que vuelve, que es el original, lo multiplica de nuevo por 2 y así vuelve lo que es el factorial. Es decir, va haciendo un paso de ida y vuelta. Vamos a ver, haciendo algo ya más o menos recursivo. Vamos a poner 5. Ahí vemos 120. Entonces, para ver, entonces acá lo que podemos hacer es hacer un printf, de un paréntesis, comillas, y podemos decir que el valor de n, porcentaje de
Es decir, vamos a hacer esto mismo de acá por factorial, que lo que va a hacer este es factorial, un paréntesis, el porcentaje de la otra variable de D, que es más que nada esto que está acá. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a imprimir n y después n menos 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, punto y coma. Es decir, lo mismo que estamos haciendo acá, se hace acá, pero para que se vea. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Entonces lo que estaba abierto era otra ventana que se estaba ejecutando de resultado. Entonces, acá, esto que hicimos acá es lo mismo que está acá, pero detallando lo que es esta forma recursiva. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí lo vemos. Y vamos a ejecutarlo con 5. Entonces, acá el valor de ese factorial es 120. Vamos a poner esto acá que se vea un poco más pequeño. Factorial 120. Entonces, ahí lo que está haciendo es que el valor de n es 5, el factorial va a ser 4, va a comenzar a multiplicar recursivamente y vemos ahí 4 por el factorial de 3, el valor de 3, después n toma el valor de 3, después 3 por el factorial que es 2, después va a tomar el valor de n nuevamente y va a decir por el factorial 1 y va a multiplicar todo ahí. Es decir que de una forma recursiva va bajando, comienza con el 5, pasa al 4, después ese valor de n va a valer 4 y se va a multiplicar 4 por el valor de 3 y así sucesivamente hasta llegar a 1 y se multiplica, va acumulando en factorial y se imprime 120. No sé si ahí se pudo ver mejor. Genial. Entonces funcionó perfecto. Aquí continuamos con el ejemplo 8, que este programa lo que hace es una escritura inversa. Entonces, una escritura inversa línea por línea. Lee una línea de texto de carácter a carácter y escribe el carácter en orden inverso. Este programa utiliza lo que es la recursividad de la escritura. Entonces comenzamos. Aquí vemos que está la librería stdio.h y acá estamos definiendo un en online slash, es decir que cuando utilicemos esta palabra en online, va a entender que ya tenemos un van a n, como un enter. Se crea el prototipo acá de una función que se llama inverso, y no devuelve nada. Y aquí se imprime lo que es, introduce una línea de texto debajo y se llama la función inverso. La función inverso, dentro tenemos una variable char, se llama c, y pregunta si c es igual a getChar, es decir, a un carácter, que se va a capturar un carácter, y es diferente ese carácter que se captura en online, es decir, que no tiene van a n, no tiene un enter, se va a ejecutar inverso. ¿Qué es inverso? Esta función va a volver y pregunta de nuevo por el carácter, si c es igual a un carácter diferente de en online, se ejecuta de nuevo y así sucesivamente hasta que llegue al último carácter y encuentre un van a n que lo que va a decir que no es diferente de en online, es igual. Entonces va a pasar y va a imprimir
de atrás hacia adelante, carácter por carácter. Pushar lo que hace es que imprime un carácter por carácter. ¿Y cuál es el carácter que imprimí? C. El carácter C, que es acá, que se está asignando este carácter que se captura, se guarda acá, porque no es diferente de en online y se guarda acá siempre. Y eso es lo que hace prácticamente. Vamos a ejecutarlo. Más una prueba. A decirle la chapelle, y yo no le he dado enter ahí hasta que no dé enter y comienza entonces a imprimir de atrás L, E, P, A, H, C, A, L. Le Pascal. Entonces estaría funcionando. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 9, el último. Y este es el ejemplo de las torres de Hanoi. Entonces acá vemos la librería stdio.h, un prototipo de una variable que se llama transferir, que manda como parámetro una variable entera llamada n, después una variable char llamada desde, y otra variable char llamada hacia, otra variable char llamada ten. Es decir, este programa lo que utiliza son tres variables, una variable que pide, que ingresa y se captura, y tres variables que una sirve para intercambiar y guardar el valor, que sería el auxiliar, en este caso la temp sería el auxiliar, y desde y hacia se van a estar intercambiando y guardando una que otra en la temporal. Entonces este es un cartel, un mensaje que recibimos, esto es cuántos discos, esto es formato nada más para cada uno, esto es para el signo de interrogación, el 168, este es para la letra A acentuada. Entonces pide cuántos discos se captura en n, el valor de n entero capturado, llama la función acá, que se llama transferir, que es esta, aquí está el prototipo nada más, y abajo está la función. Entonces, va a enviar por parámetro lo que son las cuatro variables, y tenemos acá lo que hace lo que es la función. Entonces, si n es mayor a 0, va a ser mayor a 0, entonces va a transferir, la función transferir, cuando n reciba n menos 1, entonces recibe todo, ¿no? Y va a decir, vas a mover el disco la primera variable entera, desde char, un carácter, desde acá este carácter hasta este carácter que está acá. Entonces va a volver y se va a ejecutar de una forma recursiva lo que es la función transferir hasta que ya sea, digamos, 0, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ver. Vamos a editar 3. Y para validar esto, tenemos lo que es, listamos 3. Para validar esto, vamos a trabajar en conjunto con el ejemplo que dio el manual. Entonces aquí tenemos mover 3, ¿cuántos discos? 3, mover disco 1 desde I hasta D. El 2 es mover el disco 2 desde I hasta C, mover el disco 2 de I hasta C. Después mover el disco 1 desde D hasta C, desde D hasta C. Después disco 1 desde C hasta I. Después disco 2 desde C hasta D, desde C hasta D, disco 2. Disco 1 desde I hasta D, disco 1 desde I hasta D. Entonces está
Perfecto, quedó bien. Eso es todo.